Hola chicos, perdón. En este video vamos a trabajar el tema sistema materiales, que va a constituir el material para que ustedes resuelvan el trabajo práctico número 1 que figura en el GEN y para que puedan acreditarlo y seguir con los otros trabajos prácticos. Cuanto a sistemas materiales, vamos a iniciar viendo que el mundo físico es todo lo que nos rodea y ese mundo físico está formado por cuerpos. A su vez, los cuerpos están formados por algo denominado materia, y la materia es el objeto de estudio, es la cosa de estudio que estudia la química. ¿Y qué estudia de la materia la química? De la materia la química estudia la composición, es decir, cómo está formada, qué propiedades tiene esa materia y cómo se transforma esa materia en otro tipo de materia. También estudia los cambios energéticos que se producen en la materia cuando se producen esas transformaciones. Un ejemplo que les puedo dar es cuando yo quemo azúcar, hay una transformación del azúcar en otros compuestos, en compuestos más simples como son dióxido de carbono, oxígeno y otros gases. Y queda un resto que es hollín, que es carbón. Esa es una transformación de la materia de una sustancia orgánica, que es la fructosa en este caso, o la sacarosa, a sustancias inorgánicas como son el dióxido de carbono, el oxígeno y el carbón directamente. ¿Cuáles son los estados en que se encuentra la materia? En general, los tres estados más comunes, porque después hay otros estados intermedios que han sido creados artificialmente o que se dan en la naturaleza muy raramente, son los estados sólido, líquido y gaseoso. Esos estados pueden intercambiarse, pueden producirse transformaciones en la materia y pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de gaseoso a sólido o viceversa. Los procesos que se producen para que se den estas transformaciones, en el caso de pasar de sólido a líquido, el proceso se denomina fusión, y el inverso, el pasar de líquido a sólido, se denomina o se llama solidificación. En el caso de que se quiera pasar de líquido a gaseoso, eso se denomina vaporización, cuando se evapora algo, cuando se evapora un líquido, y de gaseoso a líquido, eso se denomina condensación. Ocurre cuando en las mañanas frías que hay mucha humedad en el ambiente y nosotros vemos que los vidrios se han empañado, eso es porque el agua que estaba en forma de vapor de agua, en forma gaseosa en el ambiente, al tomar contactos con el vidrio que está muy frío, se condensa y pasa al estado líquido. En el caso de los pasajes de sólido a gaseoso tenemos de sólido a gaseoso volatilización y de gaseoso a sólido sublimación, aunque son intercambiables estas categorías. Como vimos recién, los estados de la materia son tres: gas, líquido y sólido. Y cada uno de estos estados de la materia posee características diferentes o características que nos permiten describir a ese estado de la materia. En el caso de los gases, la característica más importante es que llenan completamente el espacio donde se encuentran. Un ejemplo que les puedo dar es: pónganse un perfume y una persona que esté en el mismo ambiente que ustedes va a notar que ustedes se han puesto ese perfume. ¿Cómo pasó eso? Pasó porque el perfume, que generalmente está en estado líquido, pasa al estado gaseoso y llega a
las células olfativas de la otra persona, llenando completamente el ambiente donde están. Otra característica de los gases es que son fácilmente compresibles. ¿Qué quiere decir compresibles? Que se comprimen. Se pueden comprimir, pueden reducir su volumen mediante presión. También, si yo los introduzco en un recipiente, el gas toma la forma, al no tener una forma definida, el gas toma la forma del recipiente que los contiene. Y por último, una de las características que comparten con los líquidos es que los gases son fluidos, fluyen, se mueven por la fuerza de la gravedad. En el caso de los líquidos, a diferencia de los gases, no llenan completamente el espacio donde se encuentran, sino que tienen límites. Otra de las características que los diferencian de los gases es que son prácticamente incompresibles. Yo no puedo comprimir, yo no puedo reducir el volumen de un líquido ejerciendo presión. Lo que sí, cuando yo los agrego a un recipiente, toman la forma del recipiente que los contiene, porque no tienen forma definida los líquidos tampoco. Y compartiendo otra propiedad de los gases es que son fluidos, fluyen, se mueven por la fuerza de la gravedad. En el caso de los sólidos, tienen propiedades muy diferentes a los anteriores, ya que estos sí poseen un volumen y una forma definida, tienen una forma definida. Yo no los puedo comprimir. Si yo intento comprimir un sólido mediante la presión, intento disminuir su volumen mediante la presión, lo que voy a obtener es que el sólido se me rompa. ¿Por qué? Porque los sólidos son rígidos. Bien, estas son características de los estados de la materia. Hay otras características, pero estas son o vendrían a ser las más importantes. Pasando al tema que le da título al video, sistemas materiales, la pregunta ¿qué es un sistema material? Los científicos, cuando quieren estudiar a la naturaleza, toman una porción de la naturaleza y la hacen objeto de su estudio, la utilizan para estudiar la naturaleza. ¿Por qué toman una porción y por qué no estudian la naturaleza en total? Porque sería imposible, es imposible estudiar toda la naturaleza de forma global. Entonces lo que se hace es tomar una porción de la naturaleza, una porción de la realidad y estudiarla. A esa porción de la naturaleza, a esa porción de la realidad que sirve como material de estudio se la llama sistema material o sistemas materiales. ¿Cómo se clasifican los sistemas materiales? Hay muchas clasificaciones de sistemas materiales. Acá yo les expongo dos y enseguida vamos a ver que aparece una tercera clasificación de los sistemas materiales. Y nosotros podemos clasificar a los sistemas materiales por su relación con el entorno, por el ambiente que los rodea. Y de esa forma los sistemas materiales los podemos clasificar en sistemas abiertos, cuando intercambian con su ambiente, con el entorno, materia y energía. El ejemplo que les he puesto ahí es una pava que está caliente, entonces le está cediendo calor al ambiente, está intercambiando calor con el ambiente, y si esta pava estuviera sobre la cocina con la hornalla encendida, estaría recibiendo calor de la hornalla. Ahí se cumple la primera prerrogativa para un sistema abierto, que se intercambie energía. La pava está cediendo calor al ambiente y a su vez está recibiendo calor, que es una forma de energía, de la hornalla. También está cediendo materia al ambiente. Si nosotros vemos, esa pava está humeando, está perdiendo vapor de agua por el pico. Él está cediendo materia en forma de gas al ambiente. Si yo abriera la pava y le echara agua, también estaría recibiendo materia del ambiente. Como vemos, esa pava cumple con los dos requisitos para un sistema abierto. Intercambia materia en forma de vapor de agua e intercambia energía en forma de calor. Por lo tanto, podemos decir que es un sistema abierto.
Después tenemos los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados solamente intercambian energía con el ambiente, con el entorno, pero no intercambian materia. El ejemplo más típico es un foco encendido. Un foco encendido es un sistema cerrado en que no sale materia del foco, pero sí sale calor. Si yo acerco las manos, voy a sentir que el foco está más caliente o que está emitiendo calor. Está cediendo energía al ambiente, que es una forma de intercambio. Entonces podemos decir que ese foco es un sistema cerrado. Por último tenemos los sistemas aislados. Los sistemas aislados, como la palabra lo dice, no intercambian, no hay movimiento de materia ni de energía. Y nos sirven mucho estos sistemas aislados. Un ejemplo de sistema aislado es un termo. Un termo que yo le agrego agua caliente, lo cierro y esa agua caliente se mantiene. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de energía ni entrada de energía al termo. Y tampoco, si está cerrado el termo, va a haber entrada ni salida de materia. Por lo tanto, se constituye en un sistema aislado. Otro ejemplo de sistemas aislados es un buzo, una persona a la que se pone un traje de neoprene para poder hacer buceo. Los trajes de neoprene impiden que salga el calor de la persona, aislándola del entorno, y además impiden que entre agua al cuerpo de la persona, que se moje la persona. Constituyen también un sistema aislado esos trajes de neoprene. Esta es la clasificación de los sistemas materiales por su relación con el entorno. También tenemos una clasificación por la cantidad de componentes que tiene el sistema. Si yo tengo un solo componente en ese sistema material, como ven en la foto son barritas o lingotes de oro, ese sistema se llama sustancia. Si yo tengo más de un componente, como ven en el vaso de Fernet acá, en que yo tengo Fernet, tengo Coca-Cola, tengo hielo, hasta si quiero puedo decir que tengo el vidrio también, yo tengo una mezcla porque tengo más de un componente. Esto tiene que quedar bien claro. Yo tengo por un lado la sustancia, que tiene un solo componente, y la mezcla que tiene más de un componente. Volviendo a sistemas materiales, también hablamos que la química estudia las propiedades de la materia. En este caso, las propiedades de los sistemas materiales. ¿Qué son las propiedades? Las propiedades son cualidades, características de los sistemas que afectan, impresionan nuestros sentidos, como puede ser el sabor, el olor, la dureza, el color, y que también modifican los valores de los instrumentos de medición que utilizo para medirlos. Masa, dureza, peso, longitud, etc. Estas propiedades, para estudiarlas mejor, se las han clasificado en dos tipos: propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia del sistema material que yo estoy estudiando. Supónganse que yo estoy estudiando el oro. Si yo tengo 2 lingotes de oro, no van a pesar lo mismo que si tengo 5 lingotes de oro. Esa propiedad extensiva para el oro, para el sistema material oro, va a ser una propiedad extensiva, el peso. Supóngase yo estoy estudiando el sistema material carreteras o rutas de Mendoza. La longitud, la extensión de las rutas de Mendoza va a ser una propiedad de las rutas de Mendoza. Y va a ser una propiedad extensiva porque depende de la porción de ruta que yo tome para decir qué longitud mide esa ruta. También tenemos las propiedades intensivas. Y estas propiedades son muy importantes porque es la que me permite determinar, separar, clasificar los diferentes componentes de una mezcla.
Las propiedades intensivas dependen del tipo de material que yo estoy estudiando y no de la cantidad que yo estoy estudiando. Volviendo al ejemplo del oro. El oro tiene un color dorado. Y sea que yo estoy estudiando 1 kilo de oro, 5 kilos de oro o 1000 kilos de oro, el oro siempre va a seguir teniendo el mismo color dorado. Por lo tanto, esa propiedad del oro, en este caso el color, es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de oro que yo tenga para estudiar. Estas propiedades intensivas nos van a determinar, y ya lo vamos a ver más adelante, una nueva clasificación de los sistemas materiales que nos ayuda a estudiarlos. Acá le pongo algunos ejemplos de propiedades extensivas e intensivas. Propiedades extensivas, como yo le decía recién, que son las que dependen de la porción del sistema material que estoy estudiando. Tenemos la masa, el volumen, el peso, la longitud. Y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de material, sino que dependen del tipo de material. Entre estas tenemos la densidad, la dureza, la solubilidad, la viscosidad, etc. Acordémonos de esto, las propiedades intensivas dependen del tipo de material. Les doy un ejemplo que vamos a ver enseguida. Yo tengo un vaso de agua con hielo. En realidad lo que tengo en ese vaso es agua en dos estados diferentes de la materia. Si yo mido la dureza de esos dos componentes que se encuentran en el vaso, voy a medir cosas diferentes cuando mida la dureza del agua líquida y la dureza del agua hielo. Entonces, para este caso, la dureza es una propiedad intensiva. Bien. Como les venía diciendo, el estudio de las propiedades intensivas nos permiten clasificar a los sistemas materiales de acuerdo a estas propiedades intensivas. Y los clasificamos en dos sistemas, dos grandes grupos, que son los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. Los sistemas homogéneos son aquellos en que en cualquier zona del sistema en que yo mida la propiedad, esa propiedad va a tener el mismo valor. Por supuesto, la propiedad intensiva. Los sistemas heterogéneos son aquellos en que por lo menos en dos zonas de ese sistema la propiedad intensiva toma valores diferentes. Volviendo al ejemplo del vaso de agua, si yo tengo un vaso con agua y le mido la propiedad dureza, que es una propiedad intensiva, en cualquier lugar del agua que está en ese vaso en que mida yo la dureza me va a dar el mismo valor. Si me da el mismo valor, yo estoy frente a un sistema homogéneo. Ahora, si yo a ese vaso de agua le tiro un poco de agua y le agrego unos cubitos de hielo y mido la propiedad intensiva dureza, ¿qué va a pasar? No va a ser la misma dureza, la dureza del agua líquida, que la dureza de los cubitos de hielo. Es decir que en dos zonas diferentes, en por lo menos dos zonas diferentes de ese sistema, la propiedad intensiva dureza me da valores diferentes. Estoy frente a lo que se denomina un sistema heterogéneo, porque cumple las definiciones. Como les venía diciendo recién, a ver, sistemas homogéneos tenemos el agua salada, el alcohol, son ejemplos nada más. Y sistemas heterogéneos acá he puesto dos que son una mezcla de agua y aceite. Fíjense que el aceite está por encima del agua, no se mezcla. Eso quiere decir que tienen diferentes densidades. El agua es más densa que el aceite y por eso se va hacia la zona inferior del vaso.
La densidad también es una propiedad intensiva. Y si yo midiera la densidad en el aceite y la densidad en el agua serían diferentes, por lo tanto estoy frente a un sistema heterogéneo. Otro ejemplo que ya lo hemos trabajado o charlado es el agua con hielo. ¿Qué características tienen los sistemas heterogéneos, que son los sistemas que en general estudia la química? En que encontramos primero diferentes porciones del sistema, diferentes zonas del sistema, donde en esas zonas del sistema las propiedades intensivas son constantes. Ejemplo, volvemos al aceite y el agua. Vamos a encontrar una zona de ese sistema agua-aceite en que la propiedad intensiva es constante, que es en la zona del agua o en la zona del aceite. Y a cada una de esas porciones en que se divide el sistema heterogéneo, la llamamos fases. En el caso del agua y el aceite, tenemos dos fases. Tenemos una fase que es el aceite y otra fase que es el agua, con una propiedad intensiva que es diferente en cada una, que es la densidad. Estas fases, y vuelvo para atrás, tienen límites bien definidos. Si ustedes ven estas burbujitas que se le ven entre el límite entre el agua y el aceite, tienen límites bien definidos y esos límites se llaman interfaces. Y la tercera característica es que en los sistemas heterogéneos, a diferencia de los sistemas homogéneos, cada componente conserva su identidad. Yo puedo decir, acá tengo aceite y acá tengo agua, observándolo. Ahora les propongo, piensen si yo agarro un vaso, echo un poco de azúcar, revuelvo, el azúcar se me disuelve en el agua, y yo puedo decir, acá tengo azúcar y acá tengo agua. Observándola, no. ¿Por qué? Porque se perdió la identidad de los componentes para que aparezca una nueva sustancia que es agua azucarada. Yo no puedo a simple vista decir que yo tengo azúcar o que tengo agua. En realidad digo que tengo agua. No puedo saber que el azúcar está disuelta en ese agua. ¿Por qué no? Porque no conservó su identidad. El agua con azúcar es una solución y es un sistema homogéneo. Acá tenemos un ejemplo de otro sistema heterogéneo. En este caso, el sistema se denomina botella con soda. Este sistema heterogéneo tiene tres fases. Una fase líquida, que es el agua de la soda. Una fase gaseosa, que es el gas de la soda, que en este caso es dióxido de carbono. Y una fase sólida, que es el plástico que contiene al agua y al dióxido de carbono, que es el plástico de la botella. Entonces tenemos un sistema heterogéneo con tres fases. Una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa. Ahora vamos a cruzar dos clasificaciones. Vamos a cruzar las clasificaciones de clasificar a los sistemas materiales según el número de componentes. Habíamos visto que se llamaban sustancias o sustancias puras. Y el sistema material según el número de fases que tiene. Según el número de componentes, nosotros los materiales, a los sistemas materiales los clasificamos en sustancias puras o sustancias, cuando tienen un solo componente, y mezclas si tienen varios componentes. Por otro lado, si nosotros vamos a clasificar los sistemas materiales por el número de fases que tienen, si tienen una sola fase, los clasificamos en sistemas homogéneos, y si tienen más de una fase, los clasificamos en sistemas heterogéneos. Ahora crucemos estas dos clasificaciones y nos vamos a encontrar con que yo puedo tener sustancias puras que están formando un sistema homogéneo, es decir, que están en una sola fase. Ejemplo, hierro, agua, nitrógeno.
Tengo un solo componente y ese componente está en uno solamente de los estados de la materia. El hierro en estado sólido, el nitrógeno en estado gaseoso y el agua, en este caso, en estado líquido. Ahora yo también puedo tener sustancias puras que tienen un solo componente, pero estar formando parte de un sistema heterogéneo. Típico caso, un vaso de agua con trozos de hielo. Ahí yo tengo una sola sustancia pura, una sola sustancia, que es el agua, pero está en dos estados de la materia. Está como líquido y como sólido. Está en dos fases de la materia. Está en fase líquida y en fase sólida. Otro ejemplo típico es el hierro en proceso de fusión. Hierro que se está derritiendo. Yo lo tengo en estado líquido y en estado sólido. Pero no cambia de que es un solo componente que es hierro. Entonces acá vemos el ejemplo de un sistema heterogéneo aplicado a sustancias puras que tienen un solo componente. Vamos a la otra columna. Mezcla, acordémonos de mezcla, las mezclas tenían varios componentes. Pero las mezclas también pueden ser homogéneas. Una mezcla que forme parte o se constituya en un sistema homogéneo en general se llama solución. El ejemplo más típico es una solución de sal en agua, una salmuera. Yo agarro un vaso de agua y disuelvo un poco de sal. Si yo lo observo, ¿cuántas fases veo? Veo una sola fase, que es la fase líquida, porque la sal está disuelta en el agua. Pero no solamente hay agua en ese sistema, sino que tengo también la sal, el cloruro de sodio. Entonces eso constituye una mezcla en un sistema homogéneo. Se llama solución. Otro ejemplo es el aire. El aire que nosotros respiramos está compuesto por muchísimos gases: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, gases raros, etc. Son muchos componentes, pero todos están en estado gaseoso, entonces están formando un sistema homogéneo. También tenemos mezclas, que es lo más común, formando sistemas heterogéneos. Ejemplo de mezclas formando sistemas heterogéneos: tengo el hierro y el agua. Un vaso que tenga agua y hierro. Tengo dos componentes que están en diferente estado. Tengo dos componentes que están en diferentes fases. Otro ejemplo es el aceite y el vinagre. También tengo dos componentes y en dos fases diferentes, porque no se mezclan, constituyendo lo que se denomina mezcla. Bien, esas sustancias puras que estábamos viendo recién, para diferenciarlas de las mezclas, yo las puedo clasificar de acuerdo al grado de división que yo puedo lograr de esa sustancia. Si esa sustancia pura yo la intento dividir en sustancias más simples y no logro dividirla en sustancias más simples, se la denomina sustancias simples. ¿Y cuáles son las sustancias simples? Son los elementos de la naturaleza, los que ustedes han visto en algún momento en la tabla periódica: hierro, cloro, sodio, etc. ¿Por qué? Porque esos elementos yo no los puedo dividir en otras sustancias. Pero también tengo sustancias puras que yo intento dividirlas y sí obtengo sustancias más simples. Ejemplo, el agua. Si yo el agua la someto a una electrólisis, por un lado obtengo hidrógeno y por el otro lado obtengo oxígeno. O el cloruro de sodio, si yo lo ionizo el cloruro de sodio, voy a tener por un lado cloro y por el otro lado sodio. El cloruro de sodio es la sal de mesa. A estas sustancias, que si yo las intento dividir obtengo sustancias más simples, las llamo sustancias compuestas. Y están formadas por sustancias simples. Esta es una clasificación, una subclasificación a partir de las clasificaciones que vimos anteriormente. La pregunta es: ¿para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para muchas cosas, pero en este caso específico nos sirve para fundamentalmente las propiedades, el saber cómo son los sistemas heterogéneos, nos sirven para
poder idear métodos y formas en que se puedan separar los sistemas materiales en los componentes más simples, que es una función de la química, identificar los diferentes componentes, pero para identificarlos necesita separarlos. Bueno, todo esto nos sirve para generar procedimientos, métodos, herramientas que nos sirvan para separar esos componentes. Acá un pequeño cuadro. Este cuadro, ¿qué es lo que me dice? A partir de un sistema material heterogéneo, yo le puedo aplicar métodos mecánicos para separar las diferentes fases de ese sistema heterogéneo, y cada una de esas fases se constituye en un sistema homogéneo. Si ese sistema homogéneo es una solución, yo le puedo aplicar a esa solución métodos de fraccionamiento para separar los elementos que está formando esa solución, que se llaman sustancias. Les doy un ejemplo rápido. Tengo un sistema heterogéneo formado por agua, a la que le he disuelto sal, y además le he agregado un poco de arena. Es un sistema heterogéneo porque tiene más de una fase, tiene dos fases. La fase sólida, la arena, y una fase líquida, el agua con la sal. Ahora yo quiero separar la arena de la solución de sal, de la salmuera. Utilizo un método mecánico. La filtro. Agarro un filtro, hago pasar la solución. Dentro del filtro me queda la arena y por debajo del filtro cae la salmuera. Y ahí obtuve dos sistemas homogéneos. Por un lado, la arena, y por el otro lado, la salmuera, la sal con cloruro de sodio. Ahora ese sistema homogéneo que es la salmuera, que es una solución, yo necesito separarla o quiero separarla en sus componentes. Y utilizo métodos de fraccionamiento. En este caso, el método que puedo utilizar es la cristalización. ¿Qué hago? A ese vaso, a ese recipiente que lo tengo con la salmuera, lo caliento para que el agua se me evapore y me queden los cristales de sal en el fondo del vaso cuando el agua se haya evaporado. Y ahí separé las sustancias de la solución. Por un lado, el agua en forma de vapor de agua, y por otro lado, la sal, el cloruro de sodio, en forma de cristales en el fondo del vaso. Eso es para lo que nos sirven los sistemas, todo esto que hemos estado viendo. Este es un cuadrito grande, pero nos sirve mucho y sirve mucho para cuando ustedes tengan que resolver los problemas en la ejercitación sobre separación. Es muy práctico y pedagógico este sistema o este cuadro. Partimos de una mezcla. Cuando escucho mezcla, ya entiendo que tiene más de un componente. Y lo primero que hago es me pregunto si son dos sólidos a separar. Yo podría tener una mezcla de arena con hierro, supónganse, con bolitas de hierro. Sí, son dos sólidos a separar. Sigo el cuadro y lo que me pregunto es, ¿el tamaño de partículas es diferente? Si es sí, yo lo que puedo hacer es poner la arena con las bolitas de hierro en un colador o tamiz con agujeros suficientemente pequeños para que pase uno de los componentes sólidos y el otro quede, y hacer el colado o el tamizado aplicando un método que se llama tamización.
Y así con los demás elementos o con los demás sistemas. A continuación vamos a ver una descripción chiquita y ustedes también van a ver en los videos diferentes sistemas de separación de fases. ¿Qué pasa si me hubiera dicho que no son dos sólidos a separar? ¿Es un líquido y un sólido? Un líquido y un sólido, agua con arena. Bien, sí, es un líquido y un sólido. ¿Ese sólido es soluble en el líquido? ¿Se disuelve en el líquido? Si yo tengo agua con arena, yo veo que el sólido no se ha disuelto en el líquido. Entonces puedo usar un método que se llama filtración, que es lo que hablamos recién. Ahora, si el sólido sí se ha disuelto en el líquido formando una solución, debo implementar otros métodos. Y así con esto, el cuadrito es muy sencillo, te va llevando hacia el método que vos necesitas utilizar y como les digo, les va a servir mucho para lo que es la resolución de los ejercicios. Hablando de la tamización, ¿qué es la tamización? La tamización consiste en pasar un sólido a través de una malla con un tamaño determinado de apertura y como los sólidos tienen diferente tamaño de partículas, hay partículas que pasan y partículas que no pasan. Eso me permite separar los sólidos. La sublimación, que lo veíamos en el cuadrito, la sublimación, acuérdense que es el pasaje del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. El ejemplo más típico que se da siempre es el caso del yodo, porque el yodo se sublima a muy poca temperatura, así. No tengo que levantar a 100 grados la temperatura para que se me sublime el sólido, el yodo. Y es una lástima porque este es un práctico y es muy interesante de hacer. El ejemplo más típico es si yo tengo una mezcla de arena y yodo, de cristales de yodo que son de color morado. Y yo quiero separar la arena y el yodo. ¿Cómo hago? Lo que hago es colocar esa mezcla en un vaso de precipitados que soporte temperatura y encima del vaso colocar un recipiente. En este caso han puesto lo que se llama un vidrio de reloj, con agua o con hielo. Inmediatamente que comienzo a calentar la mezcla de agua y arena, de yodo y arena, se comienzan a desprender vapores rojizos, violáceos, indicándome que el yodo está sublimando, está sufriendo la sublimación. Y con el tiempo yo voy viendo que se me van formando en el vidrio del reloj, se le van formando cristales de yodo. Con el tiempo todo el yodo del fondo del vaso ha sublimado y como el vapor al llegar, el gas al llegar al vidrio del reloj se encontró con la superficie más fría, sufrió otro cambio de estado. Se condensó, se cristalizó sobre la superficie de ese vidrio. Con este método logró separar la arena del yodo. Tenemos otro método que es la cromatografía. Lo que yo expongo acá es la cromatografía más simple, la que uno puede hacer en la casa. Hay cromatografías mucho más complejas que se realizan en otros medios diferentes a un papel y que ya se realizan en máquinas automáticas. La cromatografía en general me sirve para separar sustancias, para mezclas homogéneas, en general líquidas, que presentan diferentes colores. La más sencilla de todas es la que vemos acá, que es la cromatografía de color, de papel.
¿Qué es lo que se hace? En este caso el experimento fue colocar, pintar un punto en un papel absorbente, un papel secante, un papel de Canson o de filtro, y sumergir parte del papel sin tocarla, el punto que he pintado, en una solución que tenga alcohol o algún solvente. ¿Qué va a pasar? Se va a mojar la parte inferior del papel, de la tira de papel, con el alcohol, y el alcohol por capilaridad va a ir ascendiendo hacia el otro extremo del papel. Cuando se encuentra con el punto que yo he marcado con la fibra, comienza a arrastrar las sustancias que contienen ese punto. Las sustancias que están formando la tinta de ese punto. Pero ¿qué pasa? Las sustancias más livianas van a ser arrastradas más fácilmente o más rápidamente que las sustancias más pesadas. Entonces, mediante este sistema yo voy a poder ir separando por el peso, por la densidad, las diferentes sustancias o componentes de la tinta. Y al final me va a quedar algo parecido a esto. Veo que los componentes azules de la tinta son los más livianos y los componentes más claros de la tinta son los más pesados, que son los que al alcohol les ha costado arrastrarlos. Esto se llama cromatografía y, como yo le digo, es un sistema muy interesante y que se aplica en muchísimas cosas. Tenemos la destilación. Tal vez estén ambientados por la destilación. Familiarizados con la destilación por el lugar que viven en San Martín, un departamento netamente vitivinícola. ¿Y la destilación para qué me sirve? La destilación me sirve para separar dos líquidos que están mezclados entre sí formando una mezcla homogénea, un sistema homogéneo, pero que tienen la característica que tienen diferente punto de ebullición, es decir, que se evaporan a diferente temperatura. Como dato, les comento que si yo quiero separar el alcohol de un vino de los demás componentes del vino, el alcohol, si no recuerdo mal, tiene un punto de ebullición de 78,7 grados centígrados. Es decir, que si yo logro mantener constante una temperatura de 78,7 grados centígrados, voy a evaporar solamente el alcohol de un vino y los otros componentes no se van a evaporar. Acá lo que vemos es un aparato de destilación. ¿Qué es lo que hace este aparato de destilación? Este aparato de destilación, acá hay una mezcla de sal más agua, pero en realidad tendría que decir sal más alcohol, agua más alcohol, no sé por qué le puse sal acá. Esta mezcla es sometida a calentamiento y a un calentamiento preciso. Supongamos que sea alcohol, 78,7 grados. Comienza a evaporarse la mezcla, pero no se evapora toda la mezcla. A esa temperatura el agua no se evapora. Se evapora el alcohol. Esos vapores del alcohol yo los hago pasar por un instrumento que se llama refrigerante, que lo que hace es condensarme el alcohol. Le saca el calor al vapor del alcohol y lo hace pasar a la fase líquida. En general, ese refrigerante está conectado a una canilla, a una fuente de agua, y lo que hace es hacer que pase permanentemente por el refrigerante agua que está extrayendo el calor y transformándose en vapor de agua. El refrigerante
termina en otro recipiente donde va cayendo el vapor del alcohol, en este caso en estado líquido. Y en el balón de destilación me queda el agua sin alcohol. Este es un ejemplo de destilación. La cristalización ya la vimos recién cuando yo les contaba lo del azúcar. Sirve para separar un sólido de un líquido en el que el sólido se ha disuelto en el líquido. No tiene más ciencia la cristalización que eso. La filtración tampoco tiene más ciencia. Sirve para separar un líquido de un sólido que no está disuelto en el líquido. La centrifugación es un método muy interesante. Se utiliza en infinitas actividades. En este caso, la imagen que he puesto es de una centrifugadora de sangre. Y lo que hace es utilizar la fuerza centrífuga, no sé si lo habrán visto en física, para separar los diferentes componentes de una sustancia por su densidad. También tenemos la decantación, que es el último sistema que vamos a ver. Y la decantación sirve para separar dos líquidos que no se mezclan entre sí y que yo necesito separar. Entonces los coloco en algún sistema. Esto se llama ampolla de decantación, pero se puede hacer con sistemas caseros también. Dejo reposar y por diferencia de densidad siempre el líquido menos denso se va a ubicar en la parte superior y el líquido más denso en la parte inferior. Con mucho cuidado abro la ampolla de decantación y saco una de las dos fases o uno de los dos componentes, en este caso el agua. Y en la ampolla de decantación me queda el aceite. Con esto, chicos, terminaríamos lo que es la clase de sistemas materiales. Y para finalizar, vamos a ver qué actividades tienen que hacer para acreditar el trabajo práctico número 1 y poder pasar a más trabajos prácticos. Para finalizar cerrar este primer trabajo práctico, lo que tienen que hacer es realizar dos actividades. Completar una guía de estudios y completar una guía de ejercitaciones. Tanto la guía de estudio como la guía de ejercitaciones están subidas a la clase 1 en el Classroom. Están subidas a la clase 1 y tienen que completarlas online. No es necesario que la descarguen a su computadora o a su teléfono, sino que pueden completarlas desde la computadora o desde el teléfono online. Y directamente eso se va cargando al sistema del Classroom, al Drive. Y uno puede ir viendo que ustedes van haciendo correspondiendo a las guías de estudio y las guías de ejercitación. Lo que sí les pido es que cuando hayan terminado de completar una guía de estudio o completar la guía de ejercitación, me avisen, así yo las reviso, las corrijo, veo lo que está bien y lo que está mal y hago una devolución para que puedan completar lo que está mal y puedan hacer el cierre de la trayectoria del trabajo práctico 1. Es muy importante que ustedes me avisen cuando hayan completado estos trabajos. Si ustedes tienen bien los dos trabajos, tendrían aprobado el trabajo práctico 1. Si ustedes realizan bien esos dos trabajos, tienen aprobados el trabajo práctico 1. Por último, decirle que nunca las preguntas molestan. También he agregado en el Classroom un archivo de texto online que se denomina preguntario, en el que ustedes pueden colocar las preguntas que no entiendan o los temas que no entiendan. Así yo puedo saber y contestarles. También pueden hacerme preguntas por el WhatsApp. No me molesta que sean privados, pero muchas veces me interesa que sean públicas en el grupo. ¿Para qué? Para que los demás chicos, si tienen la misma inquietud, puedan
también resolverlas con sus preguntas. Pero como siempre les digo, las preguntas no molestan y siempre para eso estamos, para responder las preguntas y ayudarlos a estudiar. Bueno, espero que no sea muy difícil y que todo les salga bien. Nos estamos viendo, chicos.